Hola gente, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer hoy en el video es hablar sobre un regulador lineal, un regulador muy viejo y conocido, el LM317, que también tiene su variante en el 337, que es el negativo, pero vamos a explicar un poco cómo funciona, cómo es el bloque interno, como siempre hacemos en el canal, tratamos de meternos un poquito más adentro, y cómo reemplazarlo por algún otro componente que no sea el mismo, básicamente, cuando ustedes no tienen un 317 y quieren hacer lo mismo. Hace unos videos atrás hicimos una carga electrónica, no sé si la recuerdan, que básicamente era un transistor, en la carga electrónica era un transistor MOSFET, y teníamos un operacional que controlaba este MOSFET, ¿no? Con una realimentación y una tensión de referencia. Eso es lo que teníamos. Acá habíamos puesto un MOSFET, acá habíamos puesto una resistencia, y entonces la caída de tensión que había en esta resistencia era proporcional a la corriente que pasaba por esta rama. Entonces nosotros podíamos medir, por ejemplo, si poníamos un ohm y acá caía un volt, teníamos un ampere por toda la rama. Entonces ese volt entraba al comparador y nosotros acá poníamos un volt, por ejemplo, entonces el circuito se estabilizaba ahí. Si subíamos la tensión acá, el circuito trataba de compensar subiendo la corriente y así. De esa manera habíamos hecho el circuito. Bueno, en este caso no tenemos una resistencia, ni lo tenemos puesto a masa tampoco. Tenemos una salida, un borne Vout, y eso es lo que tiene hecho, por ejemplo, el 317 adentro y muchos otros reguladores, a grosso modo, ¿no? Porque en realidad hay otras cosas en el medio. ¿Qué hizo la gente de, no sé si decir National o Texas o quién, porque en realidad ya lo fabrica todo el mundo? Lo que hicieron los tipos, básicamente, fue lo siguiente. Perdón el super borrador especial, pero bueno, lo que hicieron los tipos fue poner acá una resistencia, bueno, casi efectivamente la salida, y después pusieron entre la resistencia, bueno, esto iba acá porque es la salida, entre este punto y este punto, lo que están haciendo ellos básicamente es medir la caída de tensión de esta resistencia, es un shunt, básicamente. Y acá lo que ellos miden es corriente máxima, cortocircuito, y miden también temperatura con otro bloquecito que hay por acá. Entonces son protecciones que le agregaron al 317. ¿Y cómo manejan esta tensión de referencia? Bueno, ellos acá en el circuito no ponen BREF. Lo que ponen en el terminal es, bueno, acá adentro una fuente de corriente constante y acá un diodo Zener. Eso es todo lo que hacen los tipos. Y en este punto ponen ajuste. Esta tensión es la misma que esta entrada, lo cual borramos este circulito y lo conectamos ahí. Y eso es lo que los tipos hacen. Esta corriente constante es como si yo hiciese este circuito, ¿no? Perdón, esto va para arriba. Es como si yo hiciese esto, ¿no? El típico regulador de diodo Zener. Es básicamente eso. Donde ellos acá pusieron un Zener, entre comillas, de 1.25 volt. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este circuito? Este circuito lo que va a hacer es, por ejemplo, yo acá entro con 12 volt y acá salgo con una tensión, no sé, que alimenta una lamparita a masa. Entonces, si yo este pin lo pongo a masa, el de ajuste, voy a tener 1.25 volt, porque es la tensión mínima que tenemos por el diodo Zener. Si yo este punto lo elevo de masa, es decir, es mayor a 0, mayor a GND, entonces la tensión acá va a ser mayor, porque lo que estoy haciendo es básicamente lo que les comentaba recién, inyectar una tensión de referencia y que el circuito trate de estabilizar siempre esa tensión. Eso es lo que hace. Entonces, lo que hacen los tipos es lo siguiente, es en este punto, acá, ponen una resistencia que va a Vout y otra que va a GND, ¿no? Eso es lo que hacen estas personas. Entonces, de esto que tenemos acá es un divisor resistivo. No hay mucha ciencia. Tenemos R1, R2, un divisor resistivo. Entonces, si este punto VAD de tensión de ajuste está en 0, tenemos 1.25 volt acá, que es la tensión mínima de referencia. Si este punto es, qué sé yo, 5 volts, si acá hay 5 volts, porque este divisor resistivo me da 5 acá, 5 más 1.25 son 6.25 que voy a tener. Entonces, esto es más o menos lo que quiero que entiendan ustedes cómo funciona el circuito. No tiene muchísima ciencia, pero es eso. Ahora recién yo les mencionaba que hay una manera de reemplazar esto si ustedes no lo tienen en el integrado. Recién dijimos que teníamos, si poníamos la tensión de ajuste, por ejemplo, acá tenemos Vout, este es lo que vendría a ser el, ¿cómo se llama? El 317, ¿no? Ajuste, bueno, es el ajuste. Este BI, ¿cómo era esto? Bueno, BI creo que era el pin 3
este estoy seguro que era el 1 y bueno, este el 2 debe ser el 2 por descarte. Así que bueno, esto es una cosa así. Para el TO220, ¿no? Para TO220, que es el encapsulado del 317, el más clásico. Lo tienen en TO92, que es el chiquitito, en SOT223, que es SMD, y otros más. Ahora, yo dije que acá poníamos una resistencia así, otra más a GND y tenemos un circuito regulador variable. Entonces, perdón, no se está viendo la parte de arriba. Entonces, yo les dije en un momento que si ustedes agarraban, eliminaban todo esto y ponían, por ejemplo, este punto a masa, a GND, teníamos 1.25 volt, ¿no? Porque era la tensión de referencia interna. Ahora, si yo me quedo sin este integrado, no tengo el 317, porque no lo fui a comprar, porque no me gusta, porque soy alérgico al 317, por lo que sea. Y tengo el otro, el 7805, por ejemplo, que es un regulador fijo. Ustedes tienen, el circuito es así. Tienen acá BI, BO y este directamente GND. No tienen un ajuste acá. Pero este circuito, por ejemplo, 7805, quiere decir que entre este punto y este hay 5 volt. Porque adentro tiene algo muy parecido a lo que vimos recién. Entonces acá hay una cosa que es parecida. Pueden darse cuenta, acá hay 1.25, acá hay 5. Si yo acá le pongo la resistencia que va de la salida del ajuste y una resistencia del ajuste a masa, puedo variar con un potenciómetro la tensión. ¿Pasará lo mismo acá? Y bueno, la verdad es que sí. Si yo acá pongo una resistencia a masa y una resistencia acá, y bueno, esto lo hago potenciómetro, por ejemplo, puedo variar la tensión. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que este que está acá, el 317, como tiene una tensión de referencia 1.25 volt, yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, la tensión mínima con el pote al mínimo es 1.25. En este la tensión mínima son 5 volt, lo cual tienen que tener en cuenta eso. Si ustedes van a usar un circuito en donde la tensión a ajustar es, por ejemplo, 7,5 volt, y no tienen el 317, pueden usar este. Porque este que está acá, lo mínimo son 5. Ponen un divisor resistivo acá y llevan esta salida a 7,5, por ejemplo. Es decir, que este punto esté a 2,5 volt con este divisor resistivo. 2,5 más 5 da 7,5. Y así pueden ir jugando con estos valores. Incluso pueden poner un potenciómetro y pueden ver cómo varían, pero el mínimo va a ser 5 volt. Si usan un 7809, el mínimo van a ser 9 volt. Si usan un 7812, el mínimo va a ser 12 volt. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta. Así que esto es una de las cosas que yo les quería mencionar para el circuito. Ahora, si nosotros vamos acá y lo hacemos de la manera que lo hace todo el mundo, que es meter acá una resistencia y acá otra masa o un potenciómetro, nosotros lo que podemos decir, que supongamos R1, supongamos R2, lo que podemos decir es que la tensión de salida va a ser igual a la V ref por 1 más R2 sobre R1. Esta es la tensión. Hay un término más que le suelen poner en el datasheet que multiplican todo esto que está acá, por lo que viene a ser la tensión de ajuste por lo que viene a ser R2, que es una tensión chiquitita. ¿Por qué? Porque adentro, cuando yo les mostré antes, había un circuito que era una fuente de corriente constante con un diodo Zener que iba a haber ref. Bueno, esta fuente de corriente constante es de 1,50 microamperes según datasheet. Microamperes. Entonces, como es muy chica el valor de tensión que hay acá, básicamente lo toman como despreciable y no le dan bola. Entonces, si yo por ejemplo a R1 la hago igual a 220 ohms y R2 la hago igual a 2,2K, este video está auspiciado por la empresa LCSC, componentes a muy bajo costo y envíos a todo el mundo. Vamos a poner acá el 317, ¿no? Para ver que esto funciona. Este es el 317, sí. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner la de 220 entre el ajuste, el pin 1 y el 2, que es el ajuste y la salida. Vamos a poner una de 2K2, que va a ir entre el 1 y GND. Este protoboard está... no quiere saber más nada, pobrecito. Pero bueno, vamos a darle rosca igual. Vamos a poner acá la salida, vamos a poner la entrada con un cablecito. Acá. Y bueno, la salida de esto, que es el del medio, dijimos. Vamos a medirla con el tester. Para eso vamos a agarrar el tester. Vamos a ponerlo en tensión. Vamos a venir acá. Vamos a subir un poquito la fuente.
y este de acá lo vamos a poner ahí. Entonces vamos a darle rosca y nada explotó, eso es buena señal. Bueno, y lo que habíamos calculado, que daba aproximadamente unos 13 volt y algo, por ejemplo. Perdón, no sé si les mostré el cálculo. Lo calculé yo y no se los mostré a ustedes. Bueno, el cálculo era el que estaba en el pizarrón, tampoco tiene muchísima ciencia, pero lo voy a hacer acá de vuelta. Dijimos que teníamos 1.25 por, vamos a poner 1 más, paréntesis de vuelta, lo que viene a ser 2K2 sobre 220 ohm, da 13,75, bueno acá me dio 13,98, así que más o menos se ve, es eso. Si yo achico el valor de 2K2, por ejemplo le pongo un K, me va a dar 6,93 o 7 volt. Vamos a ver qué pasa si le pongo esta resistencia de un K que tengo acá. Vamos a apagar la fuente primero y vamos a cambiar la que teníamos de 2K2 a 1K. Vamos a poner acá, vamos a poner esto ahí y volvemos a hacer la misma medición. Y nos da 6,97. Bueno, es lo que habíamos calculado más o menos, son casi 7 volts, lo cual el circuito funciona bien, obviamente. No, mentira, no calienta. Pero no tiene que calentar tampoco, si les calienta tienen un problema. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a agarrar, bueno, el potenciómetro no se los había mostrado. Vamos a agarrar un pote, ya que está, así lo hacemos variable y pueden ver que funciona y no les estoy mintiendo como un perro. Así que bueno, igual los perros no mienten, pero bueno. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner 220, ya lo había sacado porque quería poner otra cosa. Y acá tenemos, por ejemplo, un circuito que es variante. Como podemos ver, tenemos 1.3 volt. Esos son los 1.25 que dice tener. Pero bueno, si vamos subiendo la tensión, el tipo nos va subiendo la tensión, obviamente. Yo estoy entrando con 18 volt,4 a la fuente. Así que claramente le puedo dar rosca para arriba. Tengan en cuenta que mientras mayor sea la diferencia entre la entrada y la salida, más va a disipar de potencia el transistor que tiene adentro esto, lo cual más calor va a generar y lo cual menos corriente le vamos a poder sacar. Así que tengan en cuenta eso, no pueden tampoco ponerle un valor muy alto. Pero bueno, vamos a hacer lo que les había comentado antes. Por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a poner un 7805, que es lo que les había dicho antes. Tengan cuidado porque los pines son distintos, la entrada está a la izquierda de tensión, o sea que yo entro por acá, salgo por el de la derecha y el del medio es GND. Entonces tenemos 5 volt. Efectivamente están dando bien. Así que ahora lo que vamos a hacer es poner estos pines más para adentro y vamos a tratar de convertirlo en uno variable o en modificarle el valor. Por ejemplo, si yo agarro y le pongo un K, el mismo circuito que hacíamos en lo otro, acá tenemos 17 volt. Si le pongo 2K2 tenemos 15. Pueden ver cómo empieza a variar la tensión. Si yo le pongo un potenciómetro, porque directamente quiero hacerlo de manera variable, acá podemos ver cómo varía. Pero pueden ver que yo lo bajo al mango y tenemos, al mango, lo bajo a tope y tengo 5 volt, que es lo que me da el 7805. Más, menos que eso no me va a dar nunca, que es lo que yo les explicaba hace un rato. Pero de ahí puedo empezar a subir. Bueno, se me fue el potenciómetro, pero ven cómo puedo ir variando la tensión. O sea, de la misma manera en la que yo usaba el 317, puedo usar el 7805, el 7812, el 9, el 7, el que haya. La versión negativa, 7905, etc. Lo cual está bueno porque ustedes pueden hacerlo con cualquier tipo de regulador. Eso es interesante. Algo que me olvidé de comentarles es que, bueno, el 317, por ejemplo, soporta hasta 37 volt de entrada, según el datasheet. Y 1,5 amperes, que en realidad es menos porque, bueno, si ustedes van a hacer mucha diferencia, si ustedes van a entrar con 20 volt y van a salir con 5, hay 15 volt que se está comiendo el regulador que si le hacen pasar 1 ampere son 15 watts más o menos. Así que tengan en cuenta eso. O sea, no pueden tampoco hacer pasar tanta corriente si la diferencia entre la entrada y la salida es muy grande. Eso por un lado. Después, otra de las cosas que pueden hacer es un regulador de corriente constante. Vamos a
apagar esto para no hacer ningún corto ni nada mientras no lo uso. Y ahí no me tapen el chivo de YouTube, che, que después nadie se suscribe, no sean malos. Si ustedes vienen acá y borran todo esto de una manera muy precaria como hago yo siempre, este marcador me parece que tiene demasiada tinta, que marca todo. Si ustedes hacen, por ejemplo, el típico limitador de corriente constante, esto, que teníamos hace un rato, una flechita, esto lo pueden hacer con un 317. Por ejemplo, agarran el 317 y acá le ponen una resistencia, hacen esto así. Bueno, esta obviamente es la entrada, el ajuste y output. Acá le ponen una resistencia, por ejemplo, vamos a decir RS, resistencia de shunt, y vamos a decir que la corriente de salida tiene que ser igual a la tensión de referencia, nunca nos olvidemos de eso. Bueno, vamos a poner Vref y voy a poner directamente la tensión sobre RS. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos da IO 1.25 volt sobre, qué sé yo, si acá pongo 0,1 ohm, por ejemplo, no, 0,1 es mucho, es muy poco, perdón. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, hice un quilombo acá. Si pongo los 24 ohms, que es un valor normalizado, bueno, esto me tiene que dar algo así como no sé qué. Así que vamos a ir de vuelta a la calculadora mágica y vamos a hacer 1.25 sobre 24 y nos da 52 mA. Por ejemplo, con esto yo tengo una corriente constante de 52 mA. Y esto puede usarse para varias cosas. Podrían, por ejemplo, prender lámparas, que son los LEDs. Podrían poner varios LEDs acá y que todos tengan la misma corriente. Podrían poner, qué sé yo, un circuito de vías de polarización para algo. Por ejemplo, podrían polarizar un circuito, como recién les mostré el bloque interno, que había un regulador de corriente constante y un Zener. Podrían hacer un circuito similar. Qué sé yo, si la corriente es muy baja, como 50 mA, 1 mA, etc., pueden usar el encapsulado TO92, que es el típico transistor BC548, y no es necesario, o una de las que son, ¿cómo se llaman? Una de las que son SOT23, por ejemplo, CMD, etc. No es el principal uso, ¿no? Pero bueno, con esto pueden hacer un cargador de baterías, por ejemplo. Si ustedes agarran y borran todo esto y hacen un circuito muy parecido, ¿no? Con esto de acá, bueno, y acá le ponen el divisor de tensión, por ejemplo, es una de las cosas que puede ser. Entonces lo que van a lograr acá, yo esto lo voy a poner de vuelta, RS, acá voy a poner R1, R2, perdón, esta es la entrada, esta es la salida. Acá voy a poner una batería para cargar, ¿no? A generar ahí. Y ustedes lo que hacen acá es decir, bueno, la tensión de salida de carga de batería es la tensión de referencia, siempre la tensión de referencia molestando, R2, que es la que tenemos acá, sobre R1 más 1. Ahí está. Es parecida a la otra fórmula. Y esto que está acá les va a dar una tensión. Por ejemplo, vamos a darle valores. Si yo esto que está acá le pongo 240 ohms a R1 y a esta le pongo 2K4 para que sean parecidas. Si yo hago esto, calculadora, me va a dar algo así como 12,4 volt. Tensión de carga de batería. Y la corriente, la misma que calculamos antes. La corriente máxima va a ser, dijimos, Vref sobre RS. Y si RS, por ejemplo, es un ohm, vamos a tener 1,25 amperes. Así que podemos hacer un cargador de baterías, podemos hacer bastantes cosas, hay bastantes configuraciones, incluso se pueden poner en paralelo los reguladores con resistencias de balasto o resistencias de ecualización. Podemos ponerlos en paralelo y podríamos tener más corriente. Lo que pasa es que hay que preguntarse si conviene, ¿no? Porque hacer esto poniendo, qué sé yo, 57805 en paralelo, porque tenemos que bajar de 12 volt a 5, lo cual el integrado se está comiendo 7 volt y necesitamos 5 amperes y va a haber una estufa ahí de calor. Tal vez en ese caso ya conviene pasar una fuente switching, una DC-DC estándar y listo, y ahí tenemos menos calor, más eficiencia, más chiquito, qué sé yo, eso es para tener en cuenta. Así que si te gustó el video, si te parece que lo puedes dar a otra persona, bueno, suscríbete, no te olvides, dejar tu comentario, tu like y todo eso para ayudar al canal a que crezca. Y tenía que avisar, la persona que ganó el otro día el PCB se envió la plata y me mandó un correo diciendo que llegó bien, así que bueno, gracias por sumarte al sorteo. Y todavía tengo que entregar un sorteo que hice
No, en Telegram, en Instagram no, en Telegram. Así que bueno, ya lo voy a estar entregando esta semana. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao.